Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a la ciudad de Nazaret, donde había crecido, y el sábado, según su costumbre, fue a la sinagoga y se levantó para leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer la buena noticia a los pobres, y me envió a anunciar la libertad a los prisioneros, la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y anunciar que ha llegado el año favorable del Señor. Jesús cerró el libro y se lo entregó al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todas las personas allí estaban mirando a Jesús sin apartar la vista sobre él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Todos hablaban bien de Jesús y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: Sin duda me repetirán el dicho: Médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído todas las cosas que sucedieron en Cafarnaúm, ahora haz lo mismo aquí en tu propia ciudad. Él dijo: Ciertamente les digo que ningún profeta es bienvenido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en la época del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y 6 meses, y hubo mucha hambre en toda la tierra, pero Dios no envió a Elías a ninguna de las viudas que vivían en Israel, sino solo a una viuda que vivía en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en la época del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino solo Naamán el sirio fue sanado. Cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga estaban muy enojados. Se levantaron, arrastraron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron a la cima de la montaña donde se construyó la ciudad para arrojarlo allí. Pero él pasó a través del medio de ellos y se fue. Palabra del Señor. ¿Cómo hacer vida esta palabra? El Señor Jesús, después de haber proclamado la palabra en la pequeña sinagoga de su pueblo, se prepara para decir algunos comentarios, como era habitual hacerlo. Pero, cierto, ninguno se habría soñado inventarse cualquier cosa. Era prudente repetir algunas de las frases usadas por el rabino para comentar la Torá. Él había estudiado. El Señor Jesús, en cambio, sorprende a todos, afirmando que la profecía de Isaías se ha cumplido, actualizándola, diciendo a todos estar lleno de espíritu, sentirse llamado a anunciar la buena noticia. Cómenos tierra, pero ¿quién se cree? ¿Cómo se permite interpretar la Escritura? La tensión sube. Hay siempre pretorianos de la fe que hasta amenazan de muerte, pero el Señor logra sobrevivir. Lucas nos dice en qué modo Jesús medita la palabra, haciéndola vibrar con la propia vida, poniéndola en sintonía con las propias opciones, aplicándola a los propios sentimientos y a las propias emociones. Leyendo Isaías, deja salir el pequeño Isaías que está dentro de cada uno de nosotros y ve alrededor de sí la profecía que realiza. Abre de par en par el propio corazón a su cumplimiento. Ojalá aprendiéramos también nosotros a dejar vibrar así la palabra en nuestro corazón. La leemos o la escuchamos todos los días, aquí. ¿La dejamos vibrar? Oremos. Padre misericordioso, que nos has permitido llegar al inicio de este nuevo día, guárdanos hoy con tu amor para que no caigamos en pecado. Antes bien, todos nuestros pensamientos, palabras y obras se dirijan a cumplir tu santa voluntad. Te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, auxiliadora de los cristianos, Madre de tu divino Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Acojamos pues el regalo de Dios y su invitación a vivir este día tomados de su mano y en su presencia. Con la bendición del Señor, que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te deseo un feliz día.